Y antes de ir al texto, quiero pues introducir el tema de hoy que se llama Sal y Luz, no con una historia, sino con algo que seguramente usted ha escuchado en su vida o en la sociedad actual. Seguramente usted ha escuchado la palabra influencer, ¿cierto? Según la RAE, y es interesante que ya esté esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española, es una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Un influencer ha conseguido su reputación gracias a su experticia en un tema específico, o porque da a conocer en redes sociales su estilo de vida y lo que piensa. Y hay gente que lo sigue, increíblemente, y está pendiente de lo que publica. Hay todo tipo de influencers y de todo tipo de temas. Los más conocidos son las celebridades, los deportistas, y también están los líderes de opinión como periodistas, políticos, líderes de industria o incluso uno que otro pastor y cristiano, ¿no? También los influencers, en esta investigación ardua que hice, de 15 minutos en Google, se clasifican por el número de seguidores que tienen. Yo no lo sabía. Están los mega influencers que tienen más de 1 millón de seguidores, y en el fondo de la pirámide están los nano influencers, que ellos cuentan entre 1.000 y 10.000 seguidores. Basándose en su capacidad para influenciar, estos hombres y mujeres son contratados por diferentes tipos de marcas para promocionar productos o servicios, porque como le llegan a muchas personas, pues los utilizan para eso. Y si ellos tienen algo o recomiendan algo, pues los que lo siguen usualmente van a seguirlo, ¿no? Van a comprar eso. Pero cuando estaba pensando en este tema, y por eso traigo a colación esta pequeña historia e ilustración, y es que estos influencers exponen algo que es cierto para todo ser humano, aún si ni siquiera es un nano influencer. Y es que lo queramos o no, siempre estamos influenciando a alguien, siempre. Ya sea de manera negativa o de manera positiva, estamos influenciando siempre a alguien. John Donne, un poeta como del siglo XIX, dijo: el hombre no es una isla en sí mismo, no somos islas. Obviamente esto es cierto para el creyente. El creyente debe entender que por donde quiera que esté y con quien quiera que esté, debe ser una influencia a otros con el mensaje de Cristo y de su palabra. El creyente está llamado por Dios a ser de influencia en su medio. Y los versículos que vamos a estudiar hoy nos hablan de la maravillosa labor que tenemos, si se puede decir, como influencers cristianos. Así que vamos al texto, Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Miremos lo que dice. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acompáñenme en una oración. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ilumines para entender lo que ya has revelado en tu palabra, que nos ilumines para estudiar estos textos y para saber qué es lo que tú quisiste decir y de esa manera poder obedecerte. Gracias por tu palabra y gracias porque nuestro deber es muy claro. Debemos ser sal y debemos ser luz del mundo. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén. En estos versículos, vemos cuál es la labor que tiene el cristiano de influenciar el mundo. El Señor dice que el creyente debe ser sal de la tierra y debe ser luz del mundo. Claramente nos está hablando de nuestro deber con los de afuera, con los incrédulos. De hecho, en el versículo 16 dice que nuestra luz debe alumbrar delante de todos los hombres. Evidentemente, esto es nuestra obligación, nuestra responsabilidad con el mundo. Y esta labor de influenciar el mundo es la consecuencia de lo que el Señor mencionó en la sección anterior, en las bienaventuranzas. Si una persona vive las bienaventuranzas que estuvimos estudiando casi por 2 meses, el efecto es que será ¿qué?
sal y luz del mundo. Es sal y luz del mundo. Y es que las grandes bendiciones descritas en los versículos del 3 al 12 llevan a las grandes responsabilidades que vemos en los versículos del 14 al 16, del 13 al 16. Las bendiciones que nos dicen aquí en las bienaventuranzas del cielo, del consuelo, de heredar la tierra, de recibir misericordia, de ser llamados hijos de Dios y de tener una recompensa celestial, traen una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de ser sal y de ser luz en el mundo. La paradoja es que el mundo al que el creyente debe influenciar es el mismo mundo que va a perseguir. Así es lo que dice la octava bienaventuranza. ¿Recuerda? Mire el Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el 11 y el 12 repite la misma idea. El mundo, y esa es la paradoja, el mundo al que el creyente debe influenciar es el mismo mundo que va a perseguirlos. Es el mismo mundo. Aquellos que son perseguidos por el mundo son responsables de llevar el mensaje de salvación al mundo. Y a pesar de la persecución del creyente, el cristiano debe influenciar el mundo siendo sal y luz. Y esto implica ser diferente del mundo. Implica ser diferente del mundo. Por definición, una influencia debe ser diferente de aquello en que influye. Lo triste es que la iglesia moderna está más influenciada por el mundo de lo que el mundo está influenciado por la iglesia. Hoy vivimos en una iglesia secularizada con cristianos secularizados, ¿no? Es claro. Por ejemplo, usted va a una iglesia y la música que tocan en la iglesia no es diferente a la música del mundo. Ayer alguien me contó que una superestrategia de una iglesia que Dios le dio visión al pastor es que el domingo por la mañana tienen su reunión y el domingo por la noche tienen una discoteca. Es una buena para atraer a los jóvenes. Imagínense. ¿Por qué no se me ocurre eso a mí? ¿No? No hay diferencia. No hay diferencia. O por ejemplo, la iglesia proclama, y lo dice a los cuatro vientos, que un cristiano exitoso es aquel que alcanza sus sueños y sus metas terrenales, ¿cierto? Ese es el cristiano bendecido. Pero eso no es lo mismo, o eso no es el mismo concepto de éxito del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Pero en estos versículos, el punto central de nuestro Señor es que el creyente debe estar en el mundo siendo completamente diferente al mundo. Si quiere influenciarlo como Dios quiere. Si quiere influenciarlo como Dios quiere, debe ser completamente diferente. No debe ser igual que el mundo, debe ser ¿qué? Sal y luz. Cuando la sal y la luz intentan acomodarse o ser conformadas por el mundo, pierden su carácter distintivo y su potencial para impactar la decadencia y la oscuridad en la que el mundo está. Por lo tanto, hoy vamos a ver que la influencia a la que nuestro Señor nos llama en el mundo es de ser sal porque el mundo está corrompido y ser luz porque el mundo está en tinieblas. Son dos deberes que debemos ser como creyentes para influenciar el mundo. Ser sal porque el mundo está corrompido y ser luz porque el mundo está en tinieblas. Así que vamos al texto en el versículo 13. Una vez más lo leo. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El primer deber del creyente al influenciar el mundo es de ser sal porque el mundo está corrompido. Ser sal porque el mundo está corrompido. Estos versículos comienzan con ¿qué palabra? Comienzan diciendo vosotros, ¿cierto? Y la idea aquí es de énfasis. Dice, es vosotros en contraste con todos los demás. Mire lo que dice el texto, vosotros sois. Si usted pone las palabras vosotros y sois, no hubiera habido necesidad de colocar vosotros. Sois la sal del mundo. Hubiera sido sencillo. Pero Cristo quería colocar énfasis, vosotros sois. Vosotros sois. Y el Señor evidentemente no le está hablando a toda la multitud del sermón. Recuerda cómo empieza esto en el capítulo 5, en el primer versículo. Dice, ¿viendo qué? La multitud. Ahí estaban todos escuchando al Señor, pero en este punto el Señor no le está hablando específicamente a toda la multitud, sino a los verdaderos creyentes descritos ¿en qué? En las bienaventuranzas. Recuerde que las bienaventuranzas que vimos son características del carácter de un cristiano. Entonces, aquí el Señor le está hablando al verdadero creyente, al que es genuino. Y le dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Con respecto a esta metáfora de ser la sal de la tierra, lo primero que hay que decir es la importancia que tenía la sal en el mundo antiguo, cuando el Señor dijo la metáfora. En ese entonces se decía que nada era más útil que el sol y la sal. Lo ponían en ese nivel. Con frecuencia a los soldados romanos se les pagaba su salario con sal y de hecho la palabra salario viene de ahí, de la sal. En muchas sociedades antiguas la sal se usaba como una señal de amistad y se usaba con frecuencia para señalar un pacto. De hecho en la Biblia también lo vemos en 2 de Crónicas 13 y en Levítico 2. Por lo tanto, cuando el Señor dice, vosotros sois la sal, sabían que les estaba diciendo a sus seguidores, o más bien sus oyentes, sabían que lo que les estaba diciendo es que ellos tenían una labor muy importante, que tenían una función muy importante en el mundo. Se han dado diferentes explicaciones de lo que significa que el creyente sea sal. Se ha dicho que así como la sal proporciona sabor a las comidas, el cristiano debe proveer de bendiciones a la sociedad en la que vive. Eso es proveer sabor. También se ha dicho que así como la sal produce sed, el cristiano, como sal de la tierra, debe producir sed de Dios en otras personas. Otros dicen que debido a que la sal pica cuando se pone una herida, por eso el dicho, los cristianos deben incomodar al mundo con el evangelio. Hay algunas otras explicaciones y todas estas analogías tienen alguna validez. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos, cuando se acercan a este texto, dicen que el Señor estaba específicamente hablando acerca de la sal como un agente conservante que impide la corrupción y la descomposición. Específicamente se habla de eso. La sal como un agente conservante que impide la corrupción y la descomposición. Como sabemos, la sal era el conservante más común en el mundo antiguo. Sin ninguna fuente de refrigeración, la sal se convirtió en el medio para evitar que la carne o el pescado se descompusiera. La sal era tan importante como preventivo para la corrupción de los alimentos en el mundo antiguo que se libraron guerras por ella y muchas culturas basaron su economía en tener o no tener sal. Por lo tanto, el Señor, al decir que el creyente es sal, está describiendo que el creyente debe prevenir la corrupción del mundo. El creyente debe prevenir la corrupción del mundo. El creyente debe ser un limpiador antiséptico, digámoslo así, en la sociedad humana. Ese es nuestro deber. El mundo, queridos hermanos, no está evolucionando. El mundo está echando para atrás. El mundo está involucionando. El mundo se está descomponiendo. El mundo se está pudriendo lentamente. Y por eso es que el creyente debe funcionar como preservante de la degradación, de la corrupción que existe en el mundo. Y esto es lo que han sido todos los hombres de Dios en la historia. Por ejemplo, Noé, que predicó durante 120 años y apenas terminó el arca, vino juicio de Dios. O como Lot, que solo hasta que Lot salió de Sodoma, vino fuego. Y la palabra de Dios dice que él estuvo predicando. Y también aquí están todos los profetas, que cuando daban los mensajes de Dios, prevenían al pueblo, los llamaban al arrepentimiento y en ocasiones se arrepentía el pueblo y el Señor no traía juicio, como Jonás en Nínive, ¿no? O los apóstoles también. Todos estos hombres de Dios actuaron como preservadores de la maldad del mundo. La presencia del cristiano en la tierra actúa como un dique que impide que el mal obre sin control en la sociedad. Eso es lo que hace el creyente como sal. Somos la sal que impide que toda la tierra se degenere más rápido de lo que se está degenerando. Por tanto, lo que el Señor quería decir es que así como la sal combate el deterioro, los verdaderos cristianos son sal cuando combaten constantemente la corrupción moral y espiritual en la que está el mundo. De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa si el creyente no cumple su función? ¿Qué pasa si el creyente no cumple su labor preservante y pierde su influencia? Mire lo que dice el texto. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hasta ahí. Esa palabra desvaneciere significa insípido. Y esto no significa que la sal deje de ser sal. Realmente el original significa esta palabra, insípido. O sea, pierde su salinidad. Pero debido a que se contamina con otras sustancias, pierde esas propiedades y no puede actuar como sal.
La contaminación en ese entonces, y hoy en día también, se podría dar porque se mezclaba con otros elementos, con otros minerales de manera natural en los yacimientos donde estaba la sal. Pero también se daba por error humano, cuando lo mezclaban. Y cuando esto pasaba, cuando esto sucedía, cuando la sal se mezclaba, la gente desechaba la sal, pero tenía cuidado de no arrojarla a un huerto o a un campo, porque si así lo hacían, iba a matar todo lo que se había sembrado, absolutamente todo. En lugar de eso, la gente lo arrojaba a los caminos, donde se mezclaba con la tierra y poco a poco era pisoteado por los caminantes, y así desaparecía, y eso era un testimonio de la inutilidad de la sal. Cuando un caminante veía algo blanquito, decía, esto es una sal mala. Por eso es que a continuación el Señor dice, no sirve más para nada, ahí en el final del versículo 13, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Esa es la historia. Hermanos, más bien, así como la sal puede volverse insípida, puede perder sus propiedades, cuando se mezcla con otros minerales, los cristianos pueden perder su valor, pueden perder su influencia en el mundo, cuando el pecado y lo mundano contamina sus vidas. Puede suceder y ha sucedido, y tal vez puede sucederle a alguno de ustedes. Así como la sal se vuelve insípida, pierde sus propiedades cuando se mezcla con otros minerales, los cristianos pueden perder su valor e influencia cuando se mezclan con el pecado y el mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos del 21 al 24. Romanos 2, 21 al 24. Mire lo que dice. Dice así la palabra: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso es lo que pasa cuando un creyente o un creyente nominal se mezcla con el mundo. ¿Qué pasa? Pierde su efectividad. El nombre del Señor es blasfemado, hermanos. El nombre del Señor. Ahora, una aclaración. No significa esto que el cristiano puede perder la salvación, porque nadie puede ser arrebatado de las manos del Señor Jesús. Pero es que aquí estamos hablando de influencia. Y así como la sal que se mezcla pierde su efectividad, cuando el creyente permite cosas en su vida que no honran a Dios, pierde su capacidad de influenciar al mundo con el Evangelio. Pierde su misión. Como creyentes estamos llamados a ser sal del mundo, no a conformarnos a este mundo, no a conformarnos a este mundo. Mire lo que dice más adelante también ahí en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Constantemente no podemos conformarnos a este mundo, a los parámetros de este mundo, a lo que ofrece este mundo, sino que debemos transformarnos. Y eso, como dijimos al principio, es un problema que están teniendo muchos creyentes. Estamos anhelando las cosas del mundo, estamos queriendo lo que los incrédulos quieren. Y como dice Mateo capítulo 6, todo esto lo anhelan los gentiles. Nosotros no podemos ser iguales al mundo. El llamado siempre ha sido ¿qué? A ser diferentes y a influenciar el mundo siendo diferentes, siendo sal. El mundo no debe constituir el molde del cristiano, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No podemos ganar al mundo siendo parecidos al mundo. No. No. Y aquí viene una buena pregunta de reflexión. ¿Será que estamos obedeciendo el llamado del Señor de ser sal de la tierra? ¿Será? ¿Será que usted está siendo sal al combatir la corrupción moral y espiritual a su alrededor? ¿O pasa de agacho? Los cristianos deben tener una influencia en el mundo que los rodea. Es nuestro llamado. Y si no tienes esa influencia,
algo anda muy mal con respecto a tu cristianismo. Algo anda muy mal. Se dice que lo único que salvó a Inglaterra de tener una revolución tan sangrienta como la Revolución Francesa fue el renacimiento de la predicación y enseñanza de hombres como John Wesley o George Whitefield durante el siglo XVIII. Hombres que se levantaron y empezaron a predicar con respecto a esto. Y aunque estos hombres pudieron ser sal a un nivel nacional, más frecuentemente esto sucederá en pequeña escala con quienes te rodean. Más frecuentemente eso sucederá. Y la pregunta es, ¿y cómo el creyente puede ser un preservador del mundo y contener esa corrupción? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Al vivir las bienaventuranzas. Al vivir las bienaventuranzas. Esto viene en una misma línea de pensamiento y de coherencia. Si vives las bienaventuranzas, serás sal. Si vives las bienaventuranzas, serás sal. Vuelva ahí a Mateo capítulo 5, versículos antes del texto que estamos leyendo. Si eres pobre en espíritu, si has llorado por tu pecado, si eres manso, si tienes hambre y sed de Dios, si eres misericordioso, limpio de corazón, pacificador, y todo esto te lleva a padecer persecución, si estás viviendo esto, vas a ser sal. Vas a ser sal. Esto viene en una misma línea de pensamiento y de coherencia. La consecuencia, como hablamos, de las bienaventuranzas es que serás sal de la tierra. Los que te rodean moderarán su lenguaje. El nombre de Jesús no será tan fácilmente blasfemado. Aquellos con quienes trabajan desarrollarán cierta conciencia sobre el nivel de trabajo que significa trabajar para Dios. Si eres sal, tu vida salvará a otros de ceder a las presiones inmorales que caracteriza a nuestro mundo contemporáneo. Si eres sal. El cristiano, y lo vuelvo a repetir, debe ser como un antiséptico limpiador en el círculo en donde se mueve. Debe ser eso. El mundo es malo y solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción que hay. El creyente debe influenciar al mundo siendo sal para prevenir la corrupción. Debe hacerlo. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es nuestro segundo deber como creyentes? Ser luz. Ser luz. El segundo deber del creyente al influenciar el mundo es de ser luz porque el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Una vez más, esta sección comienza dirigiéndose específicamente a los creyentes al decir: vosotros sois la luz del mundo, versículo 14. Y más que describir una cualidad específica de la luz, el Señor aquí se está refiriendo a la cualidad de iluminar y de brillar que tiene la luz por naturaleza. La luz es lo que nos permite ver. La luz ilumina, expone, guía y dirige. Y en ocasiones, como el sol, la luz da vida. Da vida. Por eso es que a continuación dice en el versículo 14: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En la antigüedad, la mayoría de las ciudades estaban edificadas sobre montes o colinas. Usualmente, las murallas y las casas eran edificadas con piedras blancas, y esto hacía que fuesen visibles a varias distancias. De noche, esta visibilidad cobraba mucha mayor importancia, porque al no tener carreteras con luces, los viajeros dependían del brillo de las luces de la ciudad para orientarse y llegar bien a determinada ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Lo que está diciendo es que así como es imposible que una ciudad asentada sobre un monte no se vea, es imposible que no se note a un creyente genuino. Es imposible que no se note a un creyente genuino. No hay algo como un creyente invisible, no. No hay algo como la secreta del cristianismo, no. Si un creyente no es notorio, es porque se ha mezclado con el mundo y ha permitido que su luz se opaque. Si un creyente no es notorio, es porque se ha mezclado con el mundo. Pero aquí hay algo que es muy importante decir, y es que la capacidad de ser luz no viene por nosotros mismos, no. ¿Cuál es la única luz por naturaleza y fuente de luz? Cristo. Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 12? Juan 8, 12. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Muy sencillo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo
soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice? Yo soy la luz del mundo. La única fuente por naturaleza es Cristo, porque Él es la luz. Por eso es que los cristianos nunca son luz en sí mismos y por sí mismos. Ellos son ¿qué? Luz en Cristo. Somos luz en el Señor. Otro versículo también, Efesios capítulo 5, versículo 8. Miremos lo que dice con respecto a esto. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos luz en el Señor y por eso debemos andar como hijos de luz. Los creyentes son la luz del mundo en un sentido secundario y derivado. Cristo es como el sol y los creyentes son como la luna. Y así como el sol que se pone y es seguido por la luna creciente que refleja la luz del sol, así también los creyentes deben ser lunas que reflejan la luz de Cristo. De la misma manera, la luz de Cristo debe brillar sobre nosotros y en nosotros, y nosotros brillamos la luz de nuestro Señor en un mundo que está espiritualmente oscuro. Así debe ser. Mire lo que dice Filipenses 2:15, allá al ladito de Efesios. Filipenses 2:15 dice así, que fue parte del versículo que leímos en la lectura bíblica. Dice, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro deber. En medio de una generación perversa, ¿qué debemos hacer? Resplandecer, resplandecer, resplandecer. Ese es nuestro deber. No hay tal como un cristiano que no se note. No, hermanos. No hay tal como un cristiano que no se note. De hecho, el Señor complementa esta metáfora en el versículo 15 de Mateo capítulo 5. Mire Mateo capítulo 5, versículo 15. Vuelva ahí al texto. Y dice así, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor aquí nos dice otra metáfora, nos presenta una segunda metáfora. La primera fue la ciudad asentada en un monte. Y esta segunda nos habla de una luz puesta sobre un candelero. Y en este versículo la palabra luz se refiere literalmente a una lámpara portátil que era alimentada con aceite, el cual se colocaba en un soporte llamado candelero. El candelero no era un candelero chiquito como el que hoy en día usamos. Era un palo grande y ahí se colocaba. Eso era un candelero. Y ese candelero iluminaba toda la casa. Toda la casa. ¿Por qué toda la casa? Porque usualmente en esa época, y más al público que le estaba hablando el Señor Jesús, era gente sin recursos y sus casas constituían de una sola habitación. Por eso es que ahí el Señor dice, una sola luz alumbra ¿qué? Toda la casa. Por otro lado, la otra palabra interesante es el almud. ¿Qué es un almud? El almud era sencillamente una especie de caja de madera que se utilizaba para almacenar cosas. La alacena, digámoslo así. Se utilizaba para almacenar diferentes elementos. Estaba en el piso. Una lámpara no se colocaba dentro de un almud, porque ocultaría ¿qué? Ocultaría la luz que produce. Eso no tenía ningún sentido. Prender una lámpara y voy a meterla aquí debajo. No. Una lámpara se ponía en un lugar prominente, como en el candelero, para que la luz diera a todos los que están en casa. A todos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Es que es absurdo. Escúchame bien, es absurdo que un creyente esconda la luz de Cristo y de su palabra. Es absurdo, es absurdo. Esto es una incongruencia lo que está diciendo el Señor Jesús con el versículo 15. O sea, si a tu alrededor no están notando que eres creyente, bueno, es absurdo para el Señor. No se concibe que un verdadero discípulo esconda la luz de Cristo. No se concibe eso. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Se supone que debemos ser influencia permanente en un mundo de tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y hacemos esto no solo al proclamar el Evangelio, sino a ser testimonios vivos de que tenemos la luz de Cristo. Estás iluminando la verdad del Evangelio con tu vida y tus labios, porque tu luz debe ser dramáticamente diferente a la oscuridad del mundo. Tu vida debe ser puesta en un candelero. ¿Entiendes eso?
Tu vida debe ser puesta en un candelero para que alumbre a todos los que están a tu alrededor, dice el texto. Tu vida debe ser puesta en un candelero, no en un pedestal. Muy diferente. Bueno, en un candelero, no en un pedestal. Para que tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, tus familiares y cuantos se acerquen a ti puedan apreciar a Cristo. El creyente, de hecho, debe ser como un faro para los demás. Usted sabe tal vez lo que hacían los faros en la antigüedad. Era colocado en un lugar alto y su misión era señalar los puntos o zonas peligrosas para poder guiar y ayudar a que el barco llegara a salvo a tierra. De la misma manera, el creyente debe ser un faro en la oscura noche espiritual de este mundo para evitar el trágico naufragio y la pérdida eterna de algunos que podrían tener la luz para ver a Cristo. ¿Te estás comportando como luz? ¿Estás siendo un faro realmente de la luz de Cristo? ¿O estás escondiendo la luz que tienes debajo del almud? Hay muchos que están enterrando la palabra, la luz de la palabra, bajo un silencio cobarde, tímido e indiferente. El gran predicador Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, inglés: si encontramos en nosotros mismos una tendencia a poner la luz debajo del almud, debemos comenzar a examinarnos y asegurarnos de que realmente tengamos la luz. Muy cierto. Si esa es tu tendencia, es muy cierto. Así que si no alumbras, si no estás dando luz, puede ser que realmente no tengas la luz y por lo tanto no seas creyente. Y por lo tanto necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Es que el cristianismo no es un mejor estilo de vida. Es que llegar a Cristo no te hace cumplir tus metas y tus sueños. Es que el cristianismo, el evangelio, es la salvación del ser humano que estaba condenado. Si no tienes la luz, necesitas arrepentirte. Necesitas entender que Cristo es la única luz del mundo que nos guía al Padre, a ese Dios santo que por nuestra propia pecaminosidad no podíamos llegar a Él. Y estábamos condenados y en su misericordia Cristo vino al mundo para ser nuestro sustituto para todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados y confiaron en Cristo como Señor y Salvador. Si no tienes la luz, necesitas ir corriendo a la luz. Necesitas ir corriendo a la luz. Pero también puede suceder algo, y es que la luz de Cristo no esté alumbrando en un creyente por dos razones. La primera es porque tienes pecado no confesado. Porque tienes pecado no confesado. ¿Ha visto esos bombillos que se llenan de mugre? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno los limpia, ya empiezan a alumbrar mejor. Y así como la suciedad se acumula en un bombillo y opaca su luz, la suciedad del pecado puede acumularse en tu vida y por eso es que no estás dando luz. Por eso es que no estás dando luz. Y esto puede venir de diferentes maneras, ¿no? Puede ser la ira, puede ser la queja, puede ser la falta de gratitud. Porque a veces pensamos que, uy, no, el adúltero, no, ese se está acostando con la novia. No. Puede ser que esos pequeños pecados, como dice un libro de Jerry Bridges, pecados respetables, pueden estar haciendo que ese bombillo de tu vida se opaque y no estés dando la luz. Y tienes que arrepentirte también. Esa es la primera razón por la cual no puedes no estar dando la luz. Y la segunda razón, que también es pecado, es porque tienes temor al hombre. Es porque tienes temor al hombre. Hay creyentes que han ocultado la luz de Cristo por temor a las opiniones de los demás. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué pueden pensar? No, pero si digo esto, pues me van a empezar a hacer bullying. Bueno, hermanos, el Señor murió por ser la luz del mundo. Si es así, arrepiéntete también, porque como dice Pablo en 1 Corintios, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios.
Hermanos, entiendan esto es muy importante. Somos las únicas luces que la mayoría de las personas van a notar, van a ver. Hay creyentes que han ocultado esa luz a personas y somos las únicas luces que el mundo puede ver. Por eso es que tienes que comenzar a brillar como un faro en la oscuridad, para evitar que haya personas que se estén dirigiendo a chocarse con el infierno. Último versículo, versículo 16, y el propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito de ser luz? De hecho, ¿cuál es el propósito de ser sal? Mire lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor dice, empezando el versículo, cuando el Señor dice así alumbre, lo dice en modo imperativo. Gramaticalmente es un modo imperativo. Y esto es un mandato. Esto significa que es un mandato que viene del rey y que el siervo debe obedecer de inmediato. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato. El creyente debe obedecer de manera inmediata y urgente ser luz, porque su propósito, escúcheme bien, su propósito no es que sea reconocido. Su propósito principal, escúcheme bien, no es ni siquiera el bien de los demás. Su propósito principal es darle la gloria a Dios. Eso es lo que dice el texto. Esto es lo que afirma la última frase, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Una vez más, en este Evangelio y en la Escritura nos damos cuenta de que el sentido de la vida se encuentra, si lo vivimos, para glorificar a Dios. Ese es el punto, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Esto es lo que afirma este texto y muchos otros textos. Miren, la expresión ahí en el versículo 16, buenas obras, describen el comportamiento y el carácter de un verdadero discípulo. Es lo que dice al final, para que vean que vuestras buenas obras. ¿Quiénes tienen que ver esas buenas obras? El mundo que nos rodea. Y esas buenas obras nos recuerdan las cualidades que acabamos de mirar en las bienaventuranzas. Y específicamente cuando se habla de la justicia de vida, que es hacer la voluntad de Dios. Son esas buenas obras las que deben brillar en el creyente para poder ser luz en medio del mundo. Son esas buenas obras que debemos actuar definitivamente, intencionalmente, para que la gente vea a Cristo. Mire este otro texto similar, Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12. Miremos lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, al considerar que vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos brillar en un mundo contaminado por medio de las buenas obras, para que la gente vea a Dios. Es por medio de las buenas obras que el creyente hace que los incrédulos puedan llegar a la luz. Y si Dios quiere que esos incrédulos terminen llegando a salvación para que glorifiquen al Padre. Conocí la historia de un joven creyente en Alemania, se llamaba Wolfgang, algo así. Ingrid me corregirá. Un joven creyente en Alemania que trabajaba en una construcción y siempre leía su Biblia durante el almuerzo. Aunque sus compañeros se burlaban de él, un nuevo creyente ávido leía y leía la palabra de Dios y sus compañeros seguían y seguían burlándose de él. Y este joven oró por una manera de mostrarles el amor de Cristo a sus compañeros. Y se le ocurrió la increíble idea de que cuando terminaran de trabajar, él se iba a quedar un tiempo más a lavarle las botas a sus compañeros. Cuando los hombres llegaron al siguiente día, estaban desconcertados. Y luego al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día. Luego se dieron cuenta que este joven era el único que se quedaba después y que este joven era el único que podía hacer eso. Estaban desconcertados. Pero se dieron cuenta que era el único que iba a hacer este humilde servicio. Y todos sus compañeros no solo llegaron a respetarlo, sino que a veces incluso le pedían que les leyera la Biblia. O sea, léenos lo que estás ahí leyendo.
Solo la eternidad va a revelar el efecto que produjo este acto y la vida de este joven en estas personas. Pero algo sí sabemos. Cuando sus compañeros vieron sus buenas obras, comenzaron a escuchar de la luz. Comenzaron a escuchar de la luz. Hermanos, este es el propósito de las buenas obras, tener una oportunidad para hablar de Cristo. Tener una oportunidad para hablar de Cristo y así los creyentes glorifiquen a Dios. Ahora, y lo vuelvo a repetir, debemos entender y debemos enfatizar y no se nos puede olvidar que el propósito de esas buenas obras es que el mundo glorifique, como dice ahí al final del versículo 16, que el mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la motivación final del creyente. Aquí es importante recordar lo que ya leímos en 1 de Pedro 2:12, en donde el objetivo de los incrédulos, o el objetivo es que los incrédulos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando los discípulos, mediante el brillo de su luz, dan testimonio de Dios y de su gracia, los hombres verán la luz y no las lámparas. Bueno, los hombres tienen que ver la luz y no las lámparas. Por eso es que las buenas obras del creyente, en las buenas obras del creyente, no debe haber un desfile de virtud o algún intento de ganar elogios para sí mismos. No, es la luz la que ha de brillar. Es la luz la que ha de brillar, no los portadores de la luz. Las buenas obras jamás, escúcheme bien, jamás deben ser para la autoglorificación del creyente, sino para la gloria de Dios. El propósito de las buenas obras no es llamar la atención sobre nosotros mismos o buscar alabanza. Y cuando un líder cristiano, cuando un pastor cristiano hace esto, o le dice a su congregación que haga esto porque él lo ha hecho, porque es muy bueno, perdió. Porque el punto de la predicación y de mostrar la enseñanza cristiana es mostrar ¿a quién? A Cristo. Nosotros somos unos pecadores. Todo lo bueno que ven en nosotros, todo lo bueno que ven en mí es Cristo. Todo lo malo soy yo. Bueno, por eso es que el punto es que la gente vea la luz, no las lámparas. No sea una lámpara sin propósito. El propósito de las buenas obras es llamar la atención sobre nuestro Señor Jesús. La meta del testimonio del creyente no es que otros imiten su estilo de vida. De nada le sirve a usted imitar el estilo de vida de una persona. De nada. De nada. O que lo aplaudan, sino que reconozcan que la fuente de su estilo de vida es ¿quién? Es el Padre que está en los cielos, como dice ya el final del versículo. Que Jesús habla del Padre, muestra y describe la ternura y la intimidad de Dios, y que hable que está en los cielos describe su majestad. Es a Él a quien le damos toda la gloria, a un Dios soberano, a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso, pero un Dios que está en los cielos, un Dios que es Dios y que debemos tener temor y reverencia de Él, pero al mismo tiempo un Padre. Hermanos, nuestras buenas obras deben magnificar la gracia y el poder de Dios y servir para que los demás, para que todos los que están a nuestro alrededor alaben a Dios, que es la fuente de todo lo bueno. Cuando lo que hacemos hace que las personas se sientan atraídas hacia nosotros, en lugar de sentirse atraídas hacia Dios, podemos estar seguros de que lo que ven no es la luz de Dios. No es la luz de Dios. Hermanos, tenemos la gran responsabilidad de ser la luz del mundo. No puedes esconderte. No puedes esconderte. No puedes jugar a que me van a hacer algo. No puedes jugar a la víctima. No. Tienes que proclamar el Evangelio y ser luz. Tienes que hacerlo. Y como luz, no solo debemos traer iluminación para aquellos que están en tinieblas y encuentran el camino a Dios, sino que debemos poner de manifiesto la presencia del polvo, la basura, los insectos y todo lo indeseable que hay en el mundo. Debemos mostrarle a la gente qué es pecado. Debemos mostrarle que si siguen pecando se condenarán, que eso solo lleva al infierno. Hermanos, la luz de Dios revela el pecado y guía a las personas a Cristo. Y eso es lo que debes hacer como luz. No se trata de ser llamativos o tener muchos seguidores o hacer esto y otro. No. Si la gente no está llegando a Cristo y confrontándose con Cristo, no está siendo verdadera luz del mundo. No está siendo verdadera luz del mundo.
El cristiano debe ser ¿qué? Sal y luz. No solo debe ser sal, no solo debe ser luz, debe ser ambas. Deben ser ambas, hermanos. Esa es la exhortación de este texto. Como sal, influenciamos con un carácter piadoso y retardamos la propagación del mal. Y como luz, damos testimonio de nuestras buenas obras, iluminamos a las personas para que puedan llegar a Cristo y darse cuenta de su pecado. De nada nos sirve ser sal sin ser luz. De nada nos sirve. Debemos ser las dos. Debemos ser sal y luz. Debemos ser sal porque el mundo se está pudriendo, hermanos, y está decayendo. Y si nuestro cristianismo también se está pudriendo y decayendo, no va a servir para nada. No estamos cumpliendo la labor a la que hemos sido llamados. Y debemos ser luz porque el mundo está en tinieblas. Aunque creen que ven, están ciegos. Ciegos guiando a otros ciegos hacia el abismo. Y si nuestro cristianismo, escúcheme bien, si nuestro cristianismo imita las tinieblas, no tenemos nada que mostrar al mundo. A veces nos da pena o vergüenza de mostrar a Cristo. A veces pensamos que no es atractivo. Arrepiéntase si piensa así, porque nuestro Señor es lo más lindo que pueda haber. Es lo más preciado que pueda haber. Tienes que ser sal, tienes que ser luz. Ese es tu llamado. Y que el Señor nos halle fieles de ser sal y luz en este mundo que se está corrompiendo cada día más y más. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia con nosotros. Señor, es tanta, que hasta nos da pena ir en oración a ti. Porque muchas veces no hemos sido sal ni luz. Muchas veces por nuestra comodidad, pecado, temor, no hemos sido la sal y la luz del mundo. Muchas veces, Señor, hemos sido pisoteados por los hombres y es por nuestro pecado, Dios. Es porque no hemos querido ser ese agente preservador de este mundo, de pararnos, Señor, y de hablar tu verdad. Señor, perdónanos. Y como una vez alguien te dijo, mi Cristo, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a tener compasión de las personas, a entender que están en un mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a que los que estén a nuestro alrededor noten que te seguimos a ti, Cristo. Que noten no solo con nuestro carácter y con nuestro estilo de vida, sino porque los iluminamos, Señor. Porque les mostramos su error. Señor, qué privilegio es ser hijo tuyo, pero al mismo tiempo que todos los que estamos aquí podamos entender qué responsabilidad tan grande nos has dado. Que realmente podamos influenciar el mundo de la manera como tú nos has dicho en estos textos. No como el mundo lo hace, sino como tú no lo has dicho. Gracias, Señor. Y que podamos de ahora en adelante influenciar al mundo siendo sal y siendo luz. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.